No hay nada más enfermo y obsesivo que lo que los Taekookers sienten por Jimin. Podría decir simplemente que es odio, pero está claro que lo que algunos de ellos demuestran va mucho más allá de eso. Realmente estas personas no paran ni descansan. Habiendo tantas cosas importantes de las que hablar, terminan dirigiendo toda su atención hacia Jimin. Y sinceramente, es algo que me cuesta muchísimo entender. Siempre dicen que sus favoritos son otros miembros, pero al final no pueden hablar de ellos sin terminar mencionando a Jimin. Es algo que se repite una y otra vez y desde fuera llama muchísimo la atención, porque pareciera que cada logro, cada noticia o cada momento relacionado con él termina convirtiéndose en el centro de sus conversaciones, incluso cuando no tendría por qué ser así. Como sabemos, algunas de las prendas que los chicos utilizaron durante el Mundial estaban siendo subastadas con un propósito muy bonito: recaudar dinero para donarlo. Ese era el verdadero objetivo de todo esto. No era una competencia entre miembros, no era una guerra de fandoms, ni una oportunidad para ver quién valía más. Era una iniciativa solidaria junto con otros artículos importantes, como la camiseta de Messi y el balón de la final. Precisamente por eso me sorprendió muchísimo ver cómo algunas personas decidieron convertir algo tan positivo en una especie de competencia innecesaria. La polera de Jimin superó todas las expectativas y llegó a alcanzar los $13,000 durante la subasta inicial, incluso triplicando el valor que en ese momento tenía la camiseta de Messi, que muchos pensaban que sería el artículo que más dinero recaudaría. Evidentemente, eso hizo que muchísima gente hablara de la noticia, porque era algo llamativo. Era un dato curioso, nada más. Sin embargo, en lugar de alegrarse de que se estuviera recaudando más dinero para una buena causa, algunas personas reaccionaron de una manera completamente distinta. Lo que más me llamó la atención fue ver publicaciones donde el objetivo dejó de ser la donación y pasó a ser simplemente superar la cifra de Jimin. Ya no se hablaba de ayudar, ya no se hablaba de colaborar con la causa, ya no se hablaba del significado de la subasta. Todo giraba alrededor de demostrar que otro artículo tenía que venderse por más dinero únicamente para poder decir que había superado a Jimin. Y esa diferencia de intenciones es justamente lo que me pareció triste. Porque una cosa es que alguien quiera una prenda de su artista favorito y participe en una subasta con toda la ilusión del mundo. Eso me parece completamente normal. Pero otra muy distinta es organizar campañas cuyo único propósito sea intentar quitar mérito a otra persona o convertir una iniciativa benéfica en una competencia de egos entre fandoms. Ahí es donde, personalmente, siento que se pierde completamente el sentido de todo. Después, cuando la prenda de Taehyung logró superar temporalmente el monto de la de Jimin, comenzaron las burlas. Ya no era simplemente celebrar el resultado de una subasta, sino publicar comentarios minimizando a Jimin, diciendo que incluso un balón valía más que él, o haciendo comparaciones únicamente para ridiculizarlo. Y sinceramente, creo que ese tipo de comentarios no aportan absolutamente nada. Al final, estamos hablando de personas reales y de una actividad cuyo objetivo principal era recaudar dinero para quienes lo necesitan. Lo que muchas veces también se pasa por alto es que el interés que despertó la prenda de Jimin fue completamente genuino. Hubo personas que pujaron porque realmente querían obtener ese artículo. Eso sucede en cualquier subasta. Cada objeto alcanza el valor que los participantes están dispuestos a ofrecer en ese momento. No significa que un miembro sea mejor que otro, ni que uno tenga más importancia que el resto.
Simplemente refleja el desarrollo de una subasta concreta. Y precisamente por eso me pareció innecesario que todo terminara convirtiéndose en una especie de competencia entre fandoms. Porque al final, los únicos que realmente salían beneficiados eran las personas que recibirían el dinero de esas donaciones. Ese debería haber sido el único motivo de celebración desde el principio. Lo curioso es que una vez finalizó la subasta completa, el resultado terminó siendo el siguiente: Jimin camisa 110K, Jungkook chaqueta 46 puntos, V bufanda 46 puntos, Suga pantalón 33, J-Hope guantes 28,6, Aaron bota 19 poloche, Jin cinturón 16,6K. Cuando vi el resultado definitivo me acordé inmediatamente de todas aquellas publicaciones que había visto días antes organizándose para intentar demostrar algo. Y sinceramente, ahí fue cuando pensé que quizá nunca debió convertirse en una competencia. Porque el propósito jamás fue ese. El propósito era recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a quienes lo necesitan. Personalmente, cuando vi esas cuentas organizándose para intentar que una prenda específica fuera la más vendida, no les di demasiada importancia al principio porque pensé que simplemente estaban animando a participar en la subasta. Pero conforme fui leyendo más publicaciones, me di cuenta de que muchos comentarios no estaban centrados en la causa, sino en intentar minimizar a Jimin si otro artículo conseguía una cifra mayor. Y eso fue lo que realmente me decepcionó. Creo que cuando el foco deja de estar en una iniciativa solidaria y pasa a estar únicamente en intentar ridiculizar a otra persona, algo se está haciendo mal. No importa de qué miembro estemos hablando. Si mañana ocurriera exactamente lo mismo con otro integrante de BTS, también me parecería igual de innecesario. Al final, los 7 forman parte del mismo grupo y probablemente ellos mismos estarían mucho más felices viendo que la recaudación aumenta que viendo a los fandoms enfrentarse por números. Por eso me cuesta entender esa necesidad constante de convertir cualquier noticia relacionada con Jimin en motivo de comparación. Si consigue un logro, aparecen comparaciones. Si rompe un récord, aparecen comparaciones. Si una publicación recibe mucha atención, aparecen comparaciones. Y cuando no las hay, algunas personas parecen buscarlas igualmente. Es una dinámica que termina siendo agotadora para cualquiera que simplemente quiera disfrutar de la música y apoyar a BTS. Al final, creo que lo más bonito de toda esta iniciativa era ver cómo objetos que habían formado parte de un momento histórico podían servir para ayudar a otras personas. Eso debería haber sido el verdadero titular. Que gracias al cariño de muchísimos fans se logró recaudar una cantidad importante de dinero para una buena causa. Todo lo demás, sinceramente, sobra. Ojalá algún día este tipo de iniciativas puedan disfrutarse sin convertirlas en una guerra de cifras o en una competencia entre miembros. Porque BTS siempre ha transmitido un mensaje de unión y de apoyo, y sería bonito que como fandom ese fuera también el enfoque principal. Celebrar que se ayudó a quienes lo necesitan debería ser mucho más importante que intentar demostrar quién quedó por encima de quién en una lista de una subasta.